Buenas gente, el día de hoy veremos el ranking global, bueno al menos en las ventas de iOS, con respecto a los juegos gacha, que en este caso viene a ser Zenless Zone Zero, que no me esperaba que alcanzara el top 1 con 96 millones de ventas. Wow, después de todo el hate que le ha caído a Zenless Zone Zero, alcanzó el top 1 como si nada, con una gran diferencia a comparación del segundo puesto, que viene a recaudar 42 millones. Que sí, muy gran diferencia. Este juego de Husbando se sigue manteniendo en top 1. Al parecer en China están de moda los Husbandos. Atento a los juegos gacha, lo más probable es que saquen más Husbandos a partir de ahora. Atento a Bua. Ese Scar o Geshuling no se van a venir solos. El tercer puesto se lo lleva Genshin Impact con 36 millones. No sé qué banners irán en el Genshin Impact, lamentablemente ya no lo juego. Según cuarto puesto, el Honkai Star Rail con 35 millones. Dragon Ball Z con 32 millones, Wuthering Waves con 29 millones y Fate Grand Order con 27 millones. A ver, todos han bajado en comparación a la competencia. Por ejemplo, Zenless Zone Zero, sus otros juegos que son Genshin Impact y Honkai Star Rail, al parecer tuvieron un bajón grandísimo. Y parece que todas esas ventas se fueron en Zenless Zone Zero. A ver, esto ya parece un poco hecho a propósito, ¿no? Como que no sé qué banners irán en el Genshin Impact o Honkai Star Rail, pero lo más probable es que sean reruns. Y tal vez algunos que otros personajes que no haya llamado tanto la atención. O bueno, no lo sé, no estoy tan al tanto de esto. Déjame en los comentarios si tú tienes información con respecto a esto. Pero sí, parece que las ventas juntas del Genshin Impact y de Honkai Star Rail tuvieron un bajón para aumentarlo en el Zenless Zone Zero. Bueno, ya sabíamos que esto mayormente iba a pasar. Yo tenía sospecha de que iba a alcanzar mínimo el top 3 o top 4 al menos en ventas en iOS. Porque bueno, es un juego de Hoyoverse, pero sí es increíblemente grande su comunidad, y más que todo en China. Wuthering Waves tuvo un bajón de alrededor de 17 millones. Algo malo de Wuthering Waves es que saca sus banners justo a finales del último mes, y donde más recauda son entre los... Normalmente los banners donde más recauda son entre los 4 o 5 primeros días. Pero Wuthering Waves es tan... no sé por qué saca sus banners casi a finales de mes. El banner de Jinzi creo que es el que más vendió. Salió el 28 o 29 de julio por ahí. Y no pudo recaudar el resto, obviamente todo se fue para el siguiente mes. Pero el siguiente mes hubo el banner de Changli, que vamos a ser sinceros, a pesar de que era muy bueno en cuanto a diseño, muchos pensaban esquipearla porque no estaba tan rota como a Jinzi, así que Jinzi es la que más tiraron. Creo, no estoy del 100% seguro, pero es lo más probable, ya que a Changli se le habían tirado mucho hate. Sí, habían tirado mucho hate a Changli por lo que había visto, y más que todo en las dos comunidades, la hispana y la habla inglesa. Así que tal vez esto le ha afectado mucho. Pero wow, Zenless Zone Zero, no sé en qué banner estará, y así tú juegas Zenless Zone Zero y me indícame abajo qué banner está, para saber qué tipo de personajes ha traído y si es que de verdad es por el buen diseño que tiene, la buena jugabilidad, o tal vez es por algún tipo de moda, quién sabe, ¿no? Ya sabes, cuando sale un juego nuevo, normalmente siempre alcanza un top de ventas muy grande, pero al pasar de los días, digo de los meses, como que las ventas van disminuyendo. Por ejemplo, el solo level. A ver, que este salió, ¿cuándo salió? El 8 de mayo salió. Al principio tuvo 40 millones, bajó 19. Este mes tuvo 10 millones. No lo juego lamentablemente. No sé si seguirá bajando. Pero bueno, tal vez tiene su subidón. Es algo así como el solo leveling. Snowbreaker, que wow, a pesar de todo ese hate de que tan solo iba a sacar mucho contenido fanservice este juego, a pesar de eso, aún así alcanzó buena cantidad de ventas, o sea, le funcionó. Creo que Tower of Fantasy va a ser algo así similar, va a aumentar el fanservice que entrega a sus usuarios o a sus jugadores para aumentar las ventas, que yo sepa. Porque a pesar de todas esas críticas de que Snowbreaker se iba a convertir en tal juego, que esto ya no es entretenido, que esto que el otro, aún así alcanzó ventas. Y eso es lo que busca una empresa, lamentablemente. Bueno, ya depende cómo lo tomes tú como jugador. Pero sí, esas serían las ventas en generales, al menos en la sección de iOS. ¿Qué te parece a ti? ¿Tú crees que se va a mantener Zenless Zone Zero en el top o va a bajar mucho y drásticamente? Porque a pesar de todo el hate,
esta tabla dice lo contrario. Bueno, ya veremos qué es lo que pasa más adelante. Sin más, eso sería todo el video por el momento. Ya nos estaremos viendo en otro video más adelante. Chau chau.